Bueno, para mí es un privilegio, una bendición poder acompañarlos durante este mes. Poco me ven conectada porque después trabajo todo el año y aquí ya son las 10 de la mañana. Entonces, generalmente a esta hora ya hay reuniones y cosas en la universidad, clases a veces. Y el mes de febrero es mi mes de vacaciones. Mientras ustedes están empezando año, nosotros acabamos de terminar el año. El año se termina el 31 de enero. No frenamos en Navidad y en Año Nuevo, es una cosa que todavía no lo supero. O sea, uno trabaja hasta el 24 y vuelve el 26 y ya, normal, como si nada hubiera pasado. Así que recién empezando las vacaciones y por eso, por lo general, me ofrezco para hacerlo en febrero. Eh, Estaba pensando, les quiero compartir algo que vivencié y que el Señor me estuvo permitiendo pensar el año pasado, contarles que yo trabajo en una universidad y trabajo en una facultad de arquitectura, arte y diseño y he estado bien involucrada con temas de arte y de diseño y de oficios el año pasado y por cosas de la vida el Señor me permite guiar una tesis de maestría de arte terapia, ya que no tiene nada que ver con la Biblia ni de una persona cristiana ni nada de esto, pero sí de una colega que trabaja en el torno del alfarero, es ceramista y estuve involucrada pensando en el torno y por eso, y esto me llevó mucho a pensar en los procesos que nosotros como cristianos tenemos con el Señor. Ella de vez en cuando asiste a la iglesia luterana y la verdad me permitió también compartirle a ella la palabra porque yo le decía, mira, sabes, tú sabes que la Biblia tiene una parábola del alfarero y en cada proceso veía, digamos, muchas conexiones bíblicas y quisiera compartirles quizás, bueno, en el mes van a haber otras personas, yo solamente voy a predicar hoy, pero vamos a estar pensando como en este proceso del alfarero y por eso, digamos, la serie de Arcilla en sus manos es un texto bien conocido. Pero antes de eso, quizás una de las cosas en las que he podido pensar y reflexionar trabajando en esta facultad tan extraña, porque imagínense, yo soy teóloga, tengo estudios en educación, pero trabajo en una facultad de arquitectura, arte y diseño. O sea, realmente mis hijos me dicen, todos son raros en tu facultad, pero no, en realidad la rara eres tú, ¿ya? Porque como que el Señor me añadió ahí a esta facultad y para mí ha sido una bendición y mucho aprendizaje también. Y he estado pensando en esto de la sociedad de consumo, ¿cierto? Y en esto de que tenemos una tendencia de que nos gusta más los productos que el proceso. Eso es parte de la herencia de la cultura que nos ha tocado vivir y en la que nos hemos crecido. Y entre más jóvenes, menos proceso y más producto terminado, ¿cierto? O sea, podemos ver, por ejemplo, un ejemplo típico y sencillo, y como lo decía Bauman, somos una sociedad en microondas, ¿cierto? En vez de hacer un sancochito así de pelar la papa, la yuca, el plátano, pues compramos una sopa, le ponemos agua caliente y se fue al microondas y en 3 minutos tenemos lo que antes una mamá se demoraba medio día cocinando, pues hoy día tenemos comida rápida y nos interesa más como el producto y no tanto el proceso, ¿cierto? Y también tendemos a mirarla y admirar la superficialidad de lo bonito, ¿cierto? Lo bonito entre comillas, porque lo bonito es relativo, ¿cierto? Y muchas veces lo bonito está ligado también a lo que está de moda, ¿ya? Y admiramos más lo bonito que la profundidad del proceso de hacer y del proceso de rehacer, ¿cierto? Y me atrevería a pensar que esta tendencia la trasladamos también a quienes somos nosotros mismos, porque queremos vernos como, entre comillas, productos terminados. Nos es más fácil pensar y nos es más fácil si seríamos productos terminados. Y a veces huimos de los procesos de la vida y de los procesos que Dios nos permite vivir, porque es mucho más sencillo. Qué rico uno meterse al microondas 3 minutos y sanar todas las heridas de su corazón y la historia de vida que lleva a cuesta, ¿cierto? Qué rico uno poder meterse al microondas y simplemente dejar todos los pecados o todas las adicciones o todas las situaciones que nos llevan como hacia el pecado, hacia lo que a Dios no le guste. Qué rico meternos al microondas junto a nuestro esposo o esposa
y solucionado el problema marital, ¿cierto? Pero aunque es ridículo lo que estoy diciendo, en realidad es que sí pensamos en productos terminados, ¿cierto? Y hay productos, o sea, y hay tendencias, o al huir de los procesos, a veces queremos pensar en que todo aquello que nos saca de nuestra zona de confort, nuestra zona de comodidad, mejor lo dejamos para después. Entonces, somos una generación o varias generaciones poco disciplinadas, ¿cierto? Nos encanta jugar la vida en modo fácil. Ayer escuché una conferencia de Kenji, este japonés colombiano, y hacía una analogía que su mamá le decía que la vida era un juego con reglas, y él decía, hay que vivir la vida como un reglo con juego, con reglas, pero póngalo en modo difícil. La vida hay que jugarla en modo difícil si fuera un videojuego, ¿cierto? A nosotros nos gusta jugar la vida, entre comillas, en modo muy fácil, ¿cierto? Él decía, hay un modo para tontos en todos los juegos. Bueno, qué rico si pudiéramos vivir la vida en modo fácil, y a veces nos ponemos como ese chip. Y justamente la palabra nos invita a todo lo contrario, ¿cierto? La palabra nos invita al camino estrecho. Dios nos da esta idea de que seamos como la arcilla, moldeables en sus manos. Y este es el pasaje que ustedes conocen en Jeremías 18, 1 al 6, que voy a leer. Esta es la palabra del Señor que vino a Jeremías. Baja ahora mismo a la casa del alfarero y allí te comunicaré mi mensaje. Entonces bajé a la casa del alfarero y lo encontré trabajando en el torno. Pero la vajilla que estaba moldeando se le deshizo en las manos. Así que volvió a hacer otra vasija hasta que le pareció que había quedado bien. En ese momento la palabra del Señor vino a mí y me dijo, pueblo de Israel, ¿acaso no puedo hacer con ustedes lo mismo que hace este alfarero con el barro? Afirma el Señor. Ustedes, pueblo de Israel, son en mis manos como el barro, en las manos del alfarero. Una imagen, una parábola bastante conocida entre nosotros, que me ha hecho pensar muchas cosas. Esta porción nos invita muy claramente, muy explícitamente a hacer barro en las manos del alfarero. Dios usa la imagen de este alfarero para enseñarle a Jeremías y para enseñarle a nosotros una verdad básica con la que inicia toda la teología. Dios es creador. Así inicia toda la teología, ¿cierto? Así inicia Génesis capítulo 1. Dios es creador, y si Él es creador y yo sé cuál es el lugar de Dios que es creador, por lo tanto sé mi lugar, soy creación suya. Esto es lo más básico, el ABC del evangelio, de la teología bíblica. Y Dios no es cualquier creador, ¿cierto? Dios no se compara con un creador industrial. Sería anacrónico decir que Dios es un creador industrial, ¿cierto? Pero tampoco la Biblia nos da esa idea de que es un creador preindustrial, ¿cierto? Más bien utiliza una imagen que a mí me parece preciosa. Yo vivo en el sur de Chile, aquí hay muchas cosas que son hechas a mano. Vivo en el sur. Entonces aquí las casas son rústicas, las señoras hacen las mermeladas en casa. Yo ya no quiero nunca jamás volver a comprar una mermelada comprada en el supermercado porque hecho a mano me parece más lindo. Entonces esta imagen que para mí ahorita es muy común y muy del cotidiano, el Señor se ilustra como un artesano que se sienta en un torno para moldear cada una de sus creaciones, ¿cierto? Imagínate a Dios sentado en el torno formando cada detalle de quién eres tú. Se nos olvida porque es tan básica esta imagen, es tan básico este principio que se nos olvida. Y por eso yo digo, no es un creador industrial, porque Dios no hace todas las piezas iguales, ¿cierto? El artesano, aunque quiera, no todo, cuando es hecho a mano, no todo puede estar exactamente igual. Siempre es bueno recordar que Dios es creador, que Dios es artesano, que con amor hizo todo con sus manos, que no es un productor en masa. Eso me emociona pensarlo.
para mí como persona, para ti como persona, pero también para las iglesias, ¿cierto? A veces sí queremos que la iglesia funcione como una producción en masa. Y más bien esta parábola nos ayuda a pensar que el Señor forma como el alfarero, como el artesano, que lo hace a mano, que lleva su tiempo, que lleva su proceso. Este bello cuadro que Dios le pide observar a Jeremías centra la atención en el elemento del barro, que es un elemento clave. El texto bíblico nos dice que es una ejemplificación de lo que somos nosotros. Dice, Israel es como el barro en la mano del alfarero, y obviamente tenemos que pensar en Génesis 1 y Génesis 2, ¿cierto? El hombre que fue creado a partir del barro, un material absolutamente común, porque está en la tierra, ¿cierto? Lo que hace la diferencia de este barro es que este alfarero creador sopló su aliento de vida, su espíritu, para hacer de este barro no solamente su creación, sino también sus hijos, ¿cierto? Y hacernos distintos al resto de la creación. Esta imagen es dada a Jeremías en un momento difícil para Israel. El pueblo de Dios había fracasado espiritualmente, había fracasado socialmente, porque Judá había caído ante Babilonia. Por tanto, Jeremías tuvo el llamado de invitar al arrepentimiento. El contexto de esta parábola es para pensar en el arrepentimiento. Y el arrepentimiento vuelve cuando yo me ubico en mi lugar correcto. Mi lugar correcto es en las manos del alfarero. Ahí es donde puedo arrepentirme. Si me permiten usar la parábola, el lugar de arrepentimiento es en el torno, no fuera de él. En el torno, obviamente con el alfarero y con sus manos alrededor. La invitación era que el pueblo regresara entonces a las manos del alfarero. Por esto, la imagen nos ilustra que en el proceso, el alfarero modela el barro, y si ve que la vasija está defectuosa, puede rehacerla de nuevo, lo que implica volver a iniciar. El barro, antes de que vaya al fuego, es moldeable, ¿cierto? Y puede volver a empezar, volver a bajar, volver a empezar. En el proceso del torno hay 4 procesos que siempre se hacen para hacer cualquier tipo de producto. Y el primer proceso es tomar la arcilla y centrarla. Y eso me parece muy lindo, porque el Señor lo que le está diciendo a Jeremías es que este alfarero vio que la vasija ya estaba hecha, no le gustó y simplemente volvió a hacer una bolita y volvió a centrarla, ¿cierto? Después de centrarla, la tiene que abrir. Después de abrirla, la sube, la integra toda, y cuando ya está arriba, ahí sí se puede dar forma y puede y puede crear la jarra en la forma que él quiera. Así que el Señor le dice a Jeremías, si el barro no está bien moldeado, sencillamente volvemos a empezar de nuevo y volvemos a centrar, volvemos a abrir, volvemos a subir, volvemos a crear. Es decir, lo que nos enseña este pasaje respecto de Dios es que Dios es creador, pero también tiene la autoridad y el poder para moldear los reinos, las naciones, nuestras vidas, nuestras familias, nuestra iglesia, ¿cierto? Y esto es una muy buena noticia, pero también es un poco amenazador. Pensar que a veces nosotros creemos que la vasija está súper bien hecha y a veces el Señor permite que nos volvamos a centrar y nos vuelve a hacer bolita, ¿cierto? Y nos vuelve a parar sobre el torno. Y esos procesos son muy difíciles y son dolorosos, especialmente si nosotros nos aferramos a esta idea de ser productos terminados, ¿cierto? En el proceso es interesante, pero el barro no tiene ninguna posibilidad de discutir con el alfarero. No hay una negociación entre la jarra y el alfarero.
oye, mira, no quedaste bien hecho, te voy a volver a hacer. No, sencillamente el barro no se resiste porque está blandito todavía, porque no es un producto terminado. Su función sencillamente es dejarse moldear. Eso significa ser barro en las manos del alfarero. La única función es dejarse moldear. Es interesante porque el barro se puede reutilizar si no es un producto terminado, el barro se puede utilizar muchísimo. Me contaba mi amiga que hizo esta tesis, que es alfarera, ella me dice que en Japón hay arcillas que se guardan de generación en generación, por años, y se pasan de generación en generación. La arcilla no se daña, sino es un producto terminado, si mantiene su estatus de arcilla. Entonces, a la luz de este pasaje tenemos dos funciones. La primera es estar en las manos del alfarero. De verdad que no es nada nuevo lo que estamos escuchando, lo que pasa es que es muy difícil de aplicar, ¿cierto? Esto implica tener fe y tener esperanza. Debería darnos la convicción de estar tranquilos, de estar en paz en medio de los momentos difíciles. Si conocemos a Dios, si lo reconocemos como creador, si lo conocemos como el alfarero, deberíamos estar en paz y estar seguro en sus manos. No es fácil. Y queridos pastores y pastoras, no es fácil para el rol que nosotros cumplimos. A nosotros nos es fácil predicarle a otro, pero nos es difícil estar en el torno. Nos es difícil. Me voy a atrever a decir algo con respeto. Y si a usted no lo identifica, gloria a Dios, yo estoy equivocada y ojalá que así sea. Pero a veces nos gusta más como pastores estar sentados en el torno, como si fuéramos el alfarero. Pero nos cuesta ser la arcilla que está en las manos del Señor. Por responsabilidad, por el imaginario que hay de lo que nosotros hacemos. A veces creemos que la vida espiritual de la iglesia, de las personas, de nuestra familia, de nuestros propios hijos, está en nuestras manos. Y es una carga que llevamos enormemente, quizás porque estamos ubicados en el lugar que no nos corresponde. Nuestro lugar no está en la silla del alfarero. Nuestro lugar está sobre el torno. Porque el gran alfarero es el que nos permite estar tranquilos. Entonces, nuestra función número 1 es estar en las manos del alfarero y nuestra función número 2 es dejarnos moldear, que eso es otra cosa, ¿cierto? Eso es otra cosa. Estar en el torno, descansando en cada vueltecita que da ese torno y en cada manito que pone este alfarero, el creador tiene un propósito para hacer y para rehacer. Cuando yo pienso en Dios creador, ¿saben en qué versículo pienso? Pienso en Génesis 1:1. La tierra estaba vacía y desordenada. Y a mí me da un alivio y una paz, porque en el desorden, en el vacío, en la oscuridad, este creador alfarero puede crear. Creo que esa es la cualidad de Dios como creador que ningún inventor y que ningún ser humano puede tener. De hecho, en Génesis, la palabra que se usa para creador es únicamente es un atributo de Dios, ¿cierto? Él es el creador. Entonces, descansar en que este alfarero tiene un propósito para cada cosa que hace en el torno. Aunque a veces eso que el alfarero hace en el torno, pues no parezca tan bueno, ¿cierto? Obviamente desde la perspectiva de la jarra, que la vuelvan a volver bolita, que la vuelvan a centrar, pues no es lo mejor. Y yo creo que todos nosotros hemos experimentado esto de que hay cosas que nos pasan que son malas, pero después vemos que en el tiempo Dios lo usa para cosas buenas, para nuestro crecimiento. La idea de ser moldeados implica entonces dejarnos llevar en el torno, despojarnos de dos cositas, del temor, de confiar en Dios y del orgullo. Y esto del orgullo también creo que también es una lucha que tenemos como personas
como ministros visibles o públicos, ¿cierto? Y la tercera cosa que supone dejarnos moldear es rendirnos en las manos del Señor. Lo cierto es que nuestra naturaleza nos ala a no ser moldeables. Es nuestra naturaleza. Y este siglo nos dice, no se deje llevar, no se deje mover. Esta sociedad nos invita a vivir bajo nuestros propios parámetros. Y paradójicamente, queremos vivir fuera del torno. Y creemos que vivir fuera del torno nos hace libres, pero sabemos que realmente nos hace esclavos, ¿cierto? Entonces, a veces creemos que los estudios teológicos, que el pastorado, que las credenciales pastorales, que el tipo de iglesia en la que pastoreamos, que nuestra manera de vivir nos van a permitir vivir fuera del torno o nos hacen personas especiales, ¿cierto? Más espirituales o mejores o distintas, pero en realidad es que somos simples hijos de Dios que necesitamos o que estamos invitados a vivir en el torno. Cuando nuestro carácter no es moldeable, caemos en la rebeldía. Y sí, yo le estoy hablando a pastores y a pastoras, pero sí nos pasa que a veces en nuestro rol no somos moldeables, no tenemos un corazón moldeable. Nos gusta que otros se moldeen, pero no tenemos corazones moldeables. Y cuando caemos en la rebeldía y en un corazón duro, caemos también en algo que se llama la doble moral o la falsa espiritualidad o la religiosidad. Entramos en el juego de escondernos de la presencia de Dios, ya, y de decir que somos algo que no somos. Voy a leer para ustedes Isaías 29:15. Dice, ay de los que para esconder sus planes se ocultan del Señor en las profundidades, cometen sus fechorías en la oscuridad y piensan, ¿quién nos ve? ¿Quién nos conoce? No podemos vivir como ministros del Señor y no ser moldeados por el Señor, porque el Señor dice, ¿quién va a esconder esa situación? Obvio, nosotros podemos esconderla de nuestra familia, si es que es posible. Podemos esconderlo de la iglesia, pero obviamente esta condición del corazón duro no la podemos esconder del Señor. Somos ingenuos si creemos que podemos esconder la religiosidad o que podemos esconder una doble vida. Vivir en rebeldía es tratar de vivir al revés. Isaías 29, verso 16, el verso siguiente. ¿Qué manera de falsear las cosas? ¿Acaso el alfarero es igual al barro? ¿Puede un objeto decir del que lo modeló, él no me hizo? ¿Puede una vasija decir de su alfarero, él no entiende nada? Jeremías nos está diciendo, Isaías, no podemos vivir al revés. No es posible que nosotros sepamos más que Dios. No es posible que en calidad de arcilla nosotros, Señor, es que tú no entiendes nada. No hay ninguna posibilidad en que nosotros podamos escaparnos de las manos del alfarero. Aunque queramos, no es posible. El barro, por muy bueno que sea, jamás va a moldear al alfarero. Y yo creo que a veces tratamos de moldear a Dios a nuestra imagen y semejanza. A veces decimos cosas que Dios no ha dicho, a veces prometemos cosas que Dios no ha prometido, a veces caminamos como Dios no quiere que caminemos. El ser humano, por bueno que sea, por todo el dinero que tenga, por toda la inteligencia que tenga, jamás podrá gobernar al Creador. Y nuevamente quiero reiterar que esto aplica para nuestra vida y aplica para nuestra iglesia. No hay sistema, no hay modelo de crecimiento, no hay modelo eclesial que pueda dominar al Señor. ¿Qué sucede cuando persistimos en nuestra dureza? ¿Qué sucede cuando persistimos en nuestra rebeldía, cuando queremos vivir fuera del torno? Acabamos de leer que el Señor tiene la disposición de rehacernos,
de transformarnos. La única condición es que estemos como barros en sus manos. Y sabemos también en el contexto bíblico que aquel que no quiera o aquel que insista en estar fuera de las manos de Dios va a endurecer su corazón. Y endurecemos el corazón cuando creemos que somos productos terminados. Cuando consideramos que ya nosotros, que ya el Señor no tiene ninguna agenda en nuestra vida y que nosotros ya no tenemos que cambiar. Esto es un peligro. El orgullo espiritual es un enemigo silencioso, muy frecuente en las iglesias y muy frecuente en los siervos del Señor, en pastores, en apóstoles, en misioneros. El orgullo espiritual. Cuando ya esta palabra ya la he escuchado tanto, esta palabra yo la predico mejor, este sistema yo ya me lo sé. Cuando uno abre la palabra y dice esto ya no me habla porque ya he leído tantas veces la Biblia que ya soy un producto terminado. Como he dicho varias veces, el barro es moldeable y es feo. El barro es feo, un producto, una vasija recién hecha en realidad es fea porque no tiene color, no tiene brillo, ¿cierto? Y al principio el barro en sí mismo no tiene ni siquiera forma, pero es engañoso, porque cuando está en su forma bonita, entre comillas, cuando ya el producto está terminado, por más bonito que sea, ya no se puede moldear, porque después de que se va al horno, se endurece como producto terminado, queda duro. Y en el texto de Jeremías, también esta fue una ilustración para el aprendizaje del pueblo de Israel y para nosotros. Miremos el capítulo 19 de Jeremías, en el verso 1, 19:1. Así dice el Señor, ve a un alfarero nuevamente y cómprale un cántaro. Pide luego que te acompañen algunos de los ancianos del pueblo y de los ancianos de los sacerdotes, ¿cierto? Verso 1. Ahora, versículo 10, 19:10. Rompe después el cántaro en 1000 pedazos a la vista de los hombres que te acompañan y adviérteles que así dice el Señor Todopoderoso. Voy a hacer pedazos a esta nación y a esta ciudad como quien hace pedazos a un cántaro de alfarero que ya no se puede reparar. Y a falta de otro lugar, enterrarán a sus muertos en Tofet. Es una palabra muy dura. La primera visión, la primera observación del alfarero es sentado en el torno mientras está dócil el barro, mientras el barro está como una materia, como un material que puede ser moldeado. Pero la segunda visión es para aquellos que están como producto terminado. ¿Qué pasa cuando el producto está terminado? ¿Qué pasa cuando la arcilla va al horno? Se endurece, por lo tanto ya no puede ser reparada. Y cuando algo ya no puede ser reparado, según este texto, sencillamente hay que dejarlo caer para que se vuelva en 1000 pedazos. Cuando persistimos en nuestra condición de productos terminados, corremos un riesgo tremendo. Corremos un riesgo tremendo. Es más bonito el producto terminado, tiene más color, tiene más forma, tiene más brillo. Sin embargo, el Señor nos invita a estar como la arcilla en sus manos. A causa de la maldad, Dios iba a permitir el cautiverio. La nación iba a ser quebrantada a tal punto que sería similar a esta vasija rota que ya no se puede arreglar. Una imagen fuerte, un mensaje doloroso que en realidad tenía el propósito de que llegaran al arrepentimiento, pero el pueblo no lo hizo lo contrario y se fue contra Jeremías. Hermanos, como cristianos, como hombres y mujeres que le servimos al Señor, vemos que esta sociedad va en decadencia y que esto está tocando también la puerta de la iglesia. Nos escondemos, tenemos la tendencia a escondernos, alejarnos,
alejarnos del mensaje, de la centralidad del mensaje del evangelio. ¿Uno puede ser pastor y estar lejos de Dios? Sí. ¿Uno puede predicar y su mensaje estar lejos de Dios? También, ¿cierto? Y el Señor nos invita a que este año sea un año del torno, un año para estar preguntándonos, Señor, ¿qué necesito? ¿En qué necesito ser moldeado? O por lo menos estar dispuestos a no concebirnos a nosotros mismos como un producto terminado. Señor, espera que nos dejemos moldear. Y creo que Koinonos es una excelente oportunidad para recibir palabra y para dejarnos moldear por el Señor, para ser ovejas, para ser hijos de Dios, para quitarnos, como decía Andrés, la credencial de pastor y simplemente llegar a escuchar la palabra. Y sabemos que en Cristo, si reconocemos nuestras fallas, si reconocemos al Señor, si buscamos al Señor, si reconocemos nuestros pecados, el Espíritu Santo nos transforma hasta que lleguemos a la estatura de Cristo. ¿Saben una cosa, mis hermanos queridos? Esta verdad bíblica, tanto del alfarero como la imagen de Jesús restaurando nuestra vida, excede la religiosidad, excede las denominaciones, excede nuestra propia concepción de lo que es ser pastor o pastora, y más bien apela a la rendición de nuestras vidas en las manos de Dios. Apela a que replanteemos la visión que tenemos de nosotros mismos y quizás podamos dejar de decir muchos atributos o muchos calificativos sobre nosotros y que realmente podamos ser simplemente arcilla en las manos del Señor. Si usted puede conseguirse un pedacito de tierra, un pedacito de arcilla, aunque sea una plastilina, yo le invito a que la tenga en un lugar visible donde cada día usted pueda recordar, bueno, ¿y quién soy yo? Soy un pedacito de tierra que está siendo moldeada por el Señor. Con toda la factibilidad de tener fallas y con toda la factibilidad de que el Señor nos pueda rehacer. Recuerden que solo los productos terminados son los que no se pueden rehacer. Y esto para mí es un alivio, porque cuando dicen, ay, usted es pastora y mire que está de mal genio, pues sí, yo soy un producto en proceso, no soy un producto terminado, ¿cierto? Bendito sea Dios por eso, que no soy un producto terminado, porque el Señor sigue trabajando con nosotros. Les invito a que cerremos los ojos, pensemos en qué nos pudo haber hablado el Señor y que ahí solitos, quizás una oración personal con el Señor. Amado Padre Celestial, yo quiero darte gracias por recordarnos algo tan simple y tan básico, que tú eres el creador de los cielos y de la tierra, que tú nos creaste a nosotros. Y como dice el Salmo 100, no nos creamos nosotros a nosotros mismos. Gracias por recordarnos esta figura tan ilustrativa del alfarero sentado en el torno formando la vasija. Señor, te pido que nos perdones cuando nos hemos identificado como productos terminados y te pedimos, Señor, que nos permitas más bien identificarnos como arcilla en tus manos. Permítenos ser centrados por ti, permítenos que tu mano abra nuestro corazón, que podamos ser vulnerables a que tú abras nuestra vida y que tú integres, Señor, nuestro corazón y nuestra vida para ser formados en la manera en que tú quieras ser formado, o sea, en que tú quieras que nosotros seamos formados. Oramos, Señor, que nos permitas tener la paz y la tranquilidad de que si estamos en tus manos, todo va a estar bien. Aunque tengamos dolor, aunque tengamos sufrimiento, que todo va a estar bien.
Señor, que tu palabra llegue a cada corazón conforme a lo que disponga tu Espíritu Santo. Y te pido, Señor, que todos nosotros, todos los que estamos aquí, podamos ser edificados, Señor, y podamos tomar una decisión trascendental para nuestra relación contigo en este tiempo. En el nombre de Jesús. Amén.